¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de Misiones con nuestros hacedores culturales. Hoy nos visita un historiador, un hombre que ha trabajado mucho por la cultura de esta provincia, lo sigue haciendo y seguramente lo seguirá haciendo en lo que queda. Doy la bienvenida a Oscar Cantero. ¿Cómo te va, Oscar? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudio? Un gusto estar acá compartiendo programa con vos y hablando de esto que tanto nos interesa, que es la cultura de Misiones. Has trabajado mucho sobre la figura de Andrés Guacurarí, esa figura que fue recuperada no hace mucho tiempo por los misioneros y que de a poco se le está dando cierta relevancia que en verdad no debió haber perdido nunca. Sin embargo, la historia oficial fue como olvidándolo de algún modo, y una de las tareas que han tenido tanto Machón como Bosque en la continuidad y unos tantos escritores más, historiadores, han hecho que la figura de Andresito vuelva a estar en la palestra y en el conocimiento del común de la gente. Sí, la verdad que en realidad el estudio de la figura de Andresito, nosotros lo que vinimos a hacer es poner al día, actualizar y buscar nuevos datos y por ahí darle nuevas miradas, nuevos enfoques teóricos por ahí, a un trabajo que se vino haciendo desde hace mucho tiempo, tanto por historiadores misioneros como por correntinos. La mirada correntina es diferente a la misionera, después podemos ver por qué también esa diferencia. Y algo que acá no se conoce mucho, que son los historiadores orientales, los uruguayos, que fueron uno de los primeros en enfocarse en la figura de Andresito, pero eso se viene trabajando desde hace mucho, desde el ámbito de la Junta de Estudios Históricos. Don Aníbal Camba fue un precursor fundamental de los estudios de Andresito, y en los últimos años, como vos decís, hay como una masificación de esa imagen de Andresito, no solo a nivel local, sino también se podría decir a nivel nacional, que lo que hizo fue que esta figura tan importante de nuestro pasado regional deje de ser exclusiva de los historiadores, de los académicos, y pase a ser un tema de discusión de la gente, digamos. Hay como una popularización de la figura de Andresito muy interesante, no solo desde la historia, sino también desde la música, desde el arte, desde diferentes facetas, digamos, se encara este personaje que desde diferentes sectores se lo ve como una figura convocante y una figura fundamental para la construcción de una identidad local. Hablabas recién, como al pasar, del trabajo que han hecho los historiadores uruguayos respecto a la figura de Andresito, y quizás eso tenga de algún modo como un desprendimiento de la figura madre de José de Artigas, ¿no? José Gervasio de Artigas, que fue el caudillo oriental que apadrina, que de algún modo se transforma en el protector del propio Andresito. Quizá a partir de esa figura viene el desprendimiento para estudiarlo a Andresito. A diferencia de, como decías vos bien, los correntinos tienen su visión, quizá los historiadores paraguayos, como por ejemplo también tenemos nuestros historiadores propios en Misiones, que tienen su propia visión de ese. Sí, en el Uruguay es interesante porque originalmente hubo una historia liberal muy crítica de Artigas, como también fue nuestra historia liberal. Claro. Pensemos en figuras, en nuestros primeros historiadores, tipo Mitre o López, que eran personas que tenían simpatía hacia el unitarismo. Entonces los caudillos federales eran vistos como algo disolvente para la identidad nacional. Entonces había una visión sumamente negativa. En Uruguay pasaba algo parecido con respecto a Artigas, pero después hubo una reivindicación, y ya entrado el siglo XX, Artigas se convirtió en lo que hoy es para el Uruguay, que es el padre de la patria, digamos. Y es curioso porque se lo ve en Uruguay Artigas como el luchador por la independencia del Uruguay, y él mismo consideraba que la independencia del Uruguay era el fracaso de su proyecto político, que no se limitaba al Uruguay, sino que era un proyecto mucho más amplio, era un proyecto confederal que incluía al Uruguay, al Paraguay, al litoral y también a Buenos Aires, porque lo que planteaba Artigas es un proyecto confederativo y un proyecto no solo político, sino también social, y ahí entra la figura de Andresito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Andresito es, digamos, la prueba viviente del principio de libre determinación de los pueblos.
de que una provincia no pueda ser gobernada por alguien que viene de afuera, sino que tiene que ser gobernada por gente de su propia provincia. Entonces, una provincia de guaraníes como Misiones no podía ser gobernada por un correntino o un uruguayo. Entonces, Artigas lo que hace es poner en práctica, llevar al extremo ese principio de libre determinación y hacer que un guaraní llegue al gobierno de Misiones. Y ahí aparece la figura de Andresito, que tenía 2 puntos a favor para ser elegido, porque había varios comandantes que podrían haber ocupado ese lugar. Ahora, ¿por qué Andresito? Uno, porque era guaraní, y otro porque era alguien de suma confianza para Artigas. Era alguien que había estado con él, formaba parte del cuerpo de Blandengues, era alguien que conocía más o menos las ideas de Artigas, entonces en ese momento fue la persona indicada en el lugar indicado, digamos. Cuando hablabas de que Andresito fue la figura de confianza de Artigas y que había varios postulantes para ocupar ese lugar, ¿se tiene conocimiento si esos otros también formaron parte de esa movida organizada por Artigas en brazos del propio Andresito, o esos fueron directamente descartados? Sí, eso es algo que estoy trabajando, estoy investigando ahora. Hay una primicia inédita, todavía no está escrita en ningún lado. Te pregunto esto porque a veces las traiciones tienen que ver del propio entorno de los líderes, de los caudillos, ¿no? Sí. Hay un candidato que yo creo que él se consideraba como la persona naturalmente que iba a ocupar ese cargo de comandante general, que era Domingo Manduré, que fue uno de los indígenas que inicialmente comenzó el movimiento artiguista en el litoral, no en lo que hoy es Misiones, porque tenemos que pensar que la Misiones de esa época era mucho más amplia de lo que es hoy Misiones. Manduré inició los levantamientos artiguistas muy al sur de Misiones, en Mandisoví, más o menos donde hoy sería Concordia, en Entre Ríos. Ahí comienza el movimiento de masas guaraní en pro del artiguismo, y Manduré, él consideraba que él iba a ser y no, Artigas le pone a Andresito como, y eso genera rispideces, claro. Porque nosotros tenemos una imagen muy idealizada de que Andresito vino y todos los guaraníes lo siguieron como si fuera un mesías, digamos, claro. Y no fue tan así. ¿Sí? Hubo rispideces. Tiene que haber tenido detractores como cualquiera. Hubo comandantes que se sintieron desplazados. Claro. El caso que se visualiza más claramente es Manduré. Manduré se termina alejando de Artigas y termina exiliado con los portugueses, o sea, se va con los portugueses. Un itinerario que siguen muchos otros comandantes, pues, porque a medida que se vienen las sucesivas derrotas de Artigas, hay varios comandantes guaraníes que buscan asilo entre los portugueses, ¿sí? No el caso de Andresito, que fue tomado prisionero, digamos, pero sí el de otros comandantes. Ahora me contás de eso, hacemos una pequeña pausa y seguimos, pues está muy interesante. Perfecto. En la charla. Ya venimos, señores, estoy charlando con Oscar Cantero aquí en Los de Acá. Una pausa, ya venimos.